Cuestiones, le damos la palabra, si os parece, en el mismo turno, Antonio y Rubén. Muy bien, pues muchísimas gracias por todas estas preguntas. No pensamos que fuera que hubiera tanto debate, pero lo celebro. Eso significa que hay interés y, sobre todo, controversia. Muchas de las controversias y las dudas que existen son dudas más que razonables que, gracias a la experiencia de Plain, de esos 30 años y ser una organización mundial, ya hemos vivido, ya nos han contado otros expertos cómo lo han vivido bueno, y celebro que lo estemos viviendo ahora aquí también. Bueno. Hay muchas preguntas, voy a intentar ir respondiendo a todas, pero hay una transversal, que es precisamente el título de un libro de Germán Jair Arenas, que es profesor, doctor en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, y es uno de los más reconocidos miembros de Plain, experto en el lenguaje claro, específicamente en Derecho. Y su libro se llama Nadie cumple una ley que no comprende. Y eso es el punto crítico. La ciudadanía puede que tenga leyes, estamos sometidos a ellos, pero si no lo comprendes es muy difícil de saber qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Hace poco he estado, parte de mi trabajo es llevar el lenguaje claro a las instituciones y tuvimos que reformar un decreto, precisamente. Y les hicimos la prueba, hacerles el decreto en lenguaje claro. Obviamente, manteniendo toda la seguridad jurídica. Insisto, desde el 2011, con la propuesta de la modernización del lenguaje claro, que amparó la Real Academia, llevada por nada menos que don Santiago Muñoz Machado, que es un experto jurista y director de la Real Academia, obviamente sabe muy bien cuáles son los términos de una ley para mantenerla y para que haya seguridad jurídica. Y fueron precisamente uno de los impulsores de esta modernización del lenguaje claro en 2011, porque todavía no se utilizaba el término de lenguaje claro. Y ahora es ya, efectivamente, lenguaje claro. Bueno, cuando he tenido que reformar un decreto y hacer esa prueba, ¿qué es una prueba? El lenguaje claro no es una imposición de manos y esto se arregla automáticamente. Se hace una prueba, lo llamamos prototipo y se pone a prueba para que se compruebe que haya seguridad jurídica, que no hemos tocado algún término que no se puede tocar o que hay que aclarar algún momento pero que hay que mantenerlo, pero sobre todo que las personas que lo van a recibir lo puedan comprender. Nosotros cuando hicimos esa reforma, lo que nos dijo un jurista fue: no me reconozco. Y para mí me parece un punto crítico. Cuando dice una persona no me reconozco en el decreto que he redactado, es que está pensando en su escritura. Eso significa que no comprende el lenguaje claro, no está escribiendo para él. Tiene que estar escribiendo para las personas que lo van a leer. Y ese es el gran cambio de punto de vista, es el gran cambio cultural que significa el lenguaje claro. No se escribe para lucirlo. Si una persona está redactando un decreto, obviamente sabe y por eso está en este lugar. Cuando tengo que formar y preparar a grupos de funcionarios, no trato de enseñarles a redactar porque ya saben redactar, sino tienen que cambiar ese punto de vista, pensar en la ciudadanía, porque si no, insisto, nadie va a cumplir una ley que no comprende, nadie va a saber responder un documento que nos envía cualquier administración. Nadie sabe muy bien qué pasa en el Congreso si no entendemos qué está pasando. Ese es el punto principal. Y con eso creo, por mi parte, yo creo que intento responder a todos. Hay seguridad jurídica. De hecho, las normas ISO, la segunda parte de las normas ISO, tratan sobre el lenguaje legal, lenguaje jurídico, legal y administrativo. Y habla precisamente de que siempre tiene que existir la seguridad jurídica, las garantías legales de ese documento. Pero lo que pretende también es que haya dos capas de información. Una, que nada más ver el documento, la persona a la que se dirige este documento lo pueda comprender, pueda hacer un mapa del documento, comprenderlo, y después de ello lo que sí que puede hacer es ver que hay más información debajo. Hay una segunda capa que precisamente los especialistas van a detectar rápidamente. Tanto en lenguaje jurídico como en cualquier otro lenguaje especializado, lo que estamos viviendo no es nada nuevo. Por una parte, los publicistas ya lo sabían hace muchísimos años. Tienes que adaptar el mensaje a su público. Es una lección que podemos extraer de los publicistas, lo sabían muy bien, y nosotros hemos aprendido de ellos. La divulgación científica es exactamente hablar en lenguaje claro, que ha sido denostada por otros científicos que decían, bueno, es que tú te dedicas a hablar de cositas simples. Dicen, no está hablando de cositas simples. Que tengamos la suerte de saber más o menos o aproximadamente
¿Qué es un agujero negro? Significa que todos sabemos situarlo. Bueno, eso tiene que ver con la astronomía, tiene que ver con la muerte de una estrella y sabemos ubicarlo más o menos. Si nos preguntan por derecho de sucesiones, no tenemos la menor idea, porque no ha habido una divulgación y porque cuando te llega ese momento, incluso momentos tan sencillos de ejercicio democrático como presidir una comunidad de vecinos, no se tiene una seguridad jurídica porque no tenemos esa divulgación. Eso es lo que nos hace falta, nada más que eso. Son pasos muy sencillos, que no exige, incluso aunque haya una ley, no exige una imposición automática, sino todo esto va a ir paso a paso, porque esos son los planes de lenguaje claro. Ir desarrollándolo poco a poco, ir creando esa cultura de cambio para que todos comprendan. Nos preguntaba, señora Vergara, precisamente sobre otras experiencias, ¿no? Creo que nuestro también le respondió a la pregunta de lo jurídico y lo claro. Es esencial que haya claridad. Y las normas ISO, que ya no solamente una ley, sino que son unas normas ISO, especifican que el lenguaje jurídico tiene que ser claro y que la experiencia en España precisamente ha salido también del área jurídica. O sea, hay muchísimo interés y han sido los primeros en insistir en que haya lenguaje claro. Las otras experiencias, yo diría que el que más nos compete precisamente es el Parlamento Europeo, que también estamos sometidos a su ley y con gusto porque somos partícipes de la Unión Europea. Hay una serie de directrices europeas que hemos asumido y hemos transformado y hemos traducido. Respecto a la traducción, es muy interesante cuando hablas con los traductores del Parlamento Europeo cómo lo han vivido. Y en ese sentido le puedo decir precisamente que uno de ellos nos comentaba que cuando se hace esa transposición de normas, por ejemplo, a sueco, no se complican tanto, no hace una traducción directa. No le hace falta decir todas las personas, independientemente de sexo, raza, religión, etcétera. Cuando un sueco dice todas las personas, son todas las personas. O sea, se puede hacer esa transposición y se puede hacer esa traducción. El Parlamento Europeo está tan interesado en el lenguaje claro que, de hecho, su Dirección General de Traducción, desde noviembre del año pasado, se llama Dirección General de Traducción y Lenguaje Claro, porque el Parlamento Europeo va por todas. Desde el 2009, después de las medidas que aparecieron para salir de la gran recesión, ya han lanzado directrices y muchísimas ayudas para salir en aquel momento de aquella crisis, como las que aparecieron después de las de resiliencia. Uno de los objetivos era la adaptación de los procesos administrativos. Porque precisamente si teníamos que competir, y seguimos compitiendo con Estados Unidos, si el gobierno federal de Estados Unidos da ayudas a las empresas norteamericanas, es un flujo rápido. Si la Unión Europea da ayudas a empresas y al desarrollo, el flujo es mucho más complejo, porque hay un problema precisamente de comunicación. Y por eso se especificaba, tanto en el 2009 como en el 2021, que era necesario una adaptación de la burocracia para que fuera mucho más eficaz. Y ahí entraba también el lenguaje claro. Siempre ha estado pendiente el lenguaje claro. Lo hemos llamado de muchas maneras, pero por lo menos en España desde 2017 se adquirió el término lenguaje claro para hablar de esta vía para facilitar la comprensión. Así que sí, hay mucho interés. Hay otros parlamentos, desde luego, preguntan también por cómo era en Latinoamérica. Podría enlazar también con el portavoz de PSOE también. Creo que nos preguntaba por otros no nos preguntaste, perdona, precisamente, ¿no?, con la relación. Sí, el señor Vergara. Cómo combinarlo también con el Senado, con las autonómicas y con otros. Bueno, las autonomías van más rápidas. Hay planes, como está en este plano, que ya han desarrollado planes de lenguaje claro en muchos aspectos. Igual que otras administraciones, el Tribunal de Cuentas ya ha empezado. Entonces, ¿qué están haciendo? Mejorar el protocolo de comunicación. Están intentando que precisamente sus señorías puedan comprender mucho mejor lo que le quieren, que el Tribunal de Cuentas quieren que sepan, y les están ayudando. Y el cambio viene de ellos también. El cambio en las autonomías también se está produciendo, paso a paso, pero se está logrando. O sea, que sí que se está consiguiendo. Y en Latinoamérica pues hay muchísimas. Desde el Congreso de Diputados de México, con quien tuve el placer también de darles una charla de divulgación de lenguaje claro, como sabemos perfectamente que hay en otros sitios, ¿no? O sea, que no me quiero enredar mucho más con esto, pero vamos, de todas las preguntas yo creo que he intentado responder a la mayor parte. Supongo que, Rubén, tienes más. Sí. La accesibilidad y la transparencia también, pero bueno.
Rubén. Muy bien. Muchas gracias, señorías, por los comentarios, el análisis y